COVID, y lo cual no deja de ser preocupante para el paciente, ya que donde hay una lesión de manera crónica, el organismo trata de recuperar cicatrizándolo. Y esta cicatrización lo que hace es que el pulmón se sienta muy duro, hay menor elasticidad, el paciente le cuesta meter aire. Vemos que ese tórax aparentemente se lo ve como rígido y esto obviamente le dificulta la respiración. Cuando sospechamos de fibrosis, primero lo que tenemos que pensar es que hay antecedentes de un cuadro crónico, ¿no? Ese cuadro crónico, cualquiera de ellos, pero fíjense que también puede, como mencionaba hace un momento, un cuadro agudo, como una neumonía por COVID, puede dejar como secuela una fibrosis pulmonar. Y el cuadro crónico no es el COVID, ¿no? No es la neumonía, sino es el proceso cicatrizal que ha quedado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en fibrosis, tenemos que pensar en qué patologías pulmonares que afecte el intersticio puede haber tenido el paciente. Y clínicamente podemos sospechar por los antecedentes, pero la única forma de confirmar es mediante una biopsia pulmonar. Estos pacientes, en general, parecido al EPO, que va, aunque tiene un patrón de fisiopatológico diferente, pero sí van también con trastorno respiratorio progresivo, llevando a insuficiencia respiratoria crónica y que se agrava en un periodo de 5 a 7 años. Y va a depender del factor causal y la respuesta al tratamiento, que en algunos casos puede duplicarse el tiempo hasta 15 años, ¿sí? Entonces, como todo paciente con fibrosis pulmonar o toda neumopatía crónica que acompaña de hipoxemia, vamos a tener como respuesta la hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar es la que va a llevar a desarrollar también un compromiso del corazón derecho y luego izquierdo para llegar a dar lo que se conoce como core pulmonar, ¿no? Y algo que tienen que considerar que al tener un pulmón patológico, ese epitelio no tiene las características propias de defensa, por lo tanto, tiene mayor predisposición a desarrollar problemas infecciosos como complicaciones. Fíjense en esa radiografía. En este caso, el paciente no tenía antecedente aparente de alguna enfermedad pulmonar previa. Entonces, cuando no hay antecedentes, le damos el término idiopático, así como hipertensión idiopática, no primaria, es decir. Entonces, no se sabe exactamente, pero fíjense cómo el patrón que tenemos de los infiltrados son de tipo retículo, es decir, intersticio en forma de red y retículo nodular. Porque si ustedes pueden notar en el gráfico, puntero, fíjense cómo acá tenemos un patrón intersticial, pero también tenemos estos patrones redonditos a los que llamamos nodular. Miren el patrón de intersticio y patrón nodular. En esta otra radiografía, en la cual es un poquito blanda la placa, por eso es que fíjense cómo la parte del tórax, pero nos permite con esa técnica poder visualizar. Fíjense que las costillas anteriores no las visualizamos, solo las posteriores, pero miren cómo hay ese patrón de intersticio. Este es el patrón de fibrosis pulmonar, ¿sí? Y si pedimos una tomografía, fíjense cómo aquí no hay ese patrón, aunque tiene un patrón aquí de broncograma, de un faro sobreagregado, estas zonas de pulmón sano, pero miren esta zona, como el intersticio
está con esa densidad porque es característica de la fibrosis, ¿no? Entonces también tenemos acá una imagen en vidrio ilustrado, ¿sí? En la cual hay un proceso inflamatorio sobreagregado. Una cosa es la fibrosis del quicio y otra cosa es este cuadro sobreagregado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes con fibrosis pulmonar? ¿Cómo lo tratamos? ¿Vamos a darle broncodilatadores? No, porque no hay broncoespasmo. Si ocultamos al paciente, no vamos a encontrar las sibilancias, no vamos a encontrar los roncos. Lo único que vamos a encontrar es una disminución del murmullo vesicular y vamos a encontrar algunos estertores de tipo frotes, ¿no? La parte rígida en ocasiones da como si tuviera unos frotes, no de las características pleural. Dependiendo del grado de avance de la enfermedad, podemos encontrar un tórax enfisematoso, un patrón de respiración de poco movimiento de volumen, es decir, tanto la inspiración como la expiración no refleja muchos movimientos, no hay la amplitud propia de la respiración. Y a la ocultación, además, podemos en ocasiones encontrar sobreagregados, es decir, que como el pulmón tiene un problema, no tiene las defensas apropiadas, entonces puedes escuchar alteraciones de parénquima de una neumonía, pero no es propio de la fibrosis, ¿no? ¿Cómo está a la percusión? En primera instancia vamos a ver que no hay un atrapamiento de aire así, ¿no? Para tener ese tórax timpánico, ¿no? Más bien aquí hay un tórax que tampoco es mate, es submate, porque no hay la cantidad de aire apropiada en esos alveolos, ¿no? La expansibilidad está disminuida y cuando miramos con el tiempo la evolución, vamos a ver también cierto grado de cianosis con las características que ya mencionamos de la insuficiencia respiratoria, los dedos en palillos de tambor o famosa acropaquia, ¿no? Entonces, cuando tengo mi diagnóstico presuntivo, aún no lo he confirmado, porque no es tan fácil hacer una biopsia en cualquier lugar, ¿no? Porque en general tiene que ser abierta, no es como la aguja que ponemos para la pleura, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan, cuando ya están manifestando disnea, necesitan el oxígeno, ¿no? Pero ese oxígeno ayuda muy poco, cada vez se le va aumentando más dependiendo del avance progresivo de esa fibrosis, de ese enduramiento de ese tejido pulmonar, ¿no? Entonces, cuando comienza a presentar el cuadro de disnea leve, ahí es donde empezamos con tratamientos con corticoides, ¿sí? Y no son dosis bajas, vamos a utilizar dosis altitas nomás, por ejemplo, vamos a usar metilprednisolona, 200 miligramos cada 6 horas por vía endovenoso, aunque podemos usar dosis equivalentes por vía oral. Y tomen en cuenta esto, que el 80% de los pacientes no responden al tratamiento. En estos que no responden, ahí tendríamos que utilizar inmunosupresores, acetoprina, por ejemplo, metotrexate, entre otros, ¿no? Y es posible que también podamos tener fibrosis pulmonar en pacientes jóvenes y que van de manera rápidamente progresando hacia la insuficiencia respiratoria. Este tipo de paciente no favorece el tratamiento con corticoides ni inmunosupresores, entonces la única esperanza que hay para ellos es el trasplante pulmonar. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, muy bien, vámonos a otro tema interesante que está dentro de los diagnósticos diferenciales que hacemos cuando estamos hablando de enfermedades granulomatosas. Compartir. Ventana, aquí está.
Otra de las enfermedades que les había mencionado cuando estábamos hablando de tuberculosis, desde el punto de vista de enfermedades granulomatosas que hay que considerar, es la sarcoidosis. La sarcoidosis pulmonar significa del griego carne, también se la conoce como enfermedad de Biernes-Beck. Esta enfermedad, parecida a la tuberculosis por el tema de granulomatosa, la característica es que no es de tipo infecciosa, sino es más de tipo autoinmune. Afecta a todo el mundo, no hay una predisposición a nivel geográfico y es más frecuente en los adultos. Hay una mayor predisposición en el varón y hay una mayor predisposición en la raza negra. No se conoce exactamente por qué, algunos estudios reflejan esto, pero hay otros estudios que no notan mucha diferencia. Cuando estamos hablando de la sarcoidosis, aquí está mi láser, listo. Cuando estamos hablando de esta enfermedad, hay que considerar que no solamente afecta la parte pulmonar. Recuerda que les estoy mencionando que es de tipo autoinmune. Entonces, podemos detectar en cualquier parte del organismo. Cuando hablamos de pulmón, generalmente acompaña de infiltración de ganglios intratorácicos. La semana pasada nos llegó una paciente que había ido, ella vive acá, una señorita joven nomás, había ido a Sucre, estaba paseando en esto donde bailan atrás del Churuquella, se ve Trabuco, estaba por Trabuco, y de pronto comienza a presentar disnea. Se le acaba su vacación y la llevan al hospital Santa Bárbara de Sucre y de allá ella solicita su alta y a la semana nos mandan el resultado de la biopsia, sarcoidosis. Les voy a mostrar el sábado, lo voy a compartir ese caso. Lo que sí llamaba la atención es que ella presentaba un derrame pleural. La línea que se le presentó por cambio de altura fue más por el derrame pleural. Y no es muy frecuente el derrame pleural, por eso yo tenía mis dudas, porque medio le sacaron un ganglio y le biopsiaron. Ganglio, biopsia, derrame. Ok, yo pensaba en una tuberculosis, porque no había visto antes sarcoidosis con derrame pleural, pero la biopsia que nos llegó fue de esa, ¿no? Entonces, también puede afectar ojos, puede afectar piel, puede afectar la parte hepática, y este caso que les comento con derrame pleural no es tan frecuente en la literatura. Entonces, cuando sospechamos un proceso, imagínense un cuadro de tuberculosis y que salga baciloscopía negativa y biopsia negativa, simplemente sale proceso granulomatoso, por favor, consideren la posibilidad de esta enfermedad, la sarcoidosis. De ahí que cuando tenemos la evidencia clínica de manifestaciones pulmonares, no es con un cuadro clínico específico, ¿sí? La única forma va a ser a través de la histología, es decir, de la biopsia, ¿no? Porque fíjense en la radiografía que les estoy mostrando. Hay estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. En el estadio 2, por ejemplo, encontramos a nivel del ilio y la parte mediastinal adenopatía. Hemos dicho que los ganglios no se ven, pero si ustedes se fijan, esta línea que debería ser recta, aquí hay como una jorobita. Eso nos sugiere la adenomegalia, ¿no? Aquí tenemos el botón aórtico y aquí hay una prominencia también. Entonces, cuando encontramos esas prominencias, sugiere adenomegalia. Pero miren, no tenemos derrame pleural. En este otro estado, estadio 3, no tiene linfadenopatía.
del 15 al 20% de los pacientes no presenta, en cambio, el 30 a 40 sí puede presentar. Si miramos en esta otra radiografía, miren, aquí uno podría pensar que es un estado de fibrosis, ¿no? Pero la tráquea no está desviada. El mediastino no está desviado, con tremendas lesiones, y que fuera fibrótico, tendríamos que ver la alteración de la simetría, ¿no? Entonces, estas zonas de fibrosis, aquí parece que hay como una cavitación, y puede darse que es granulomatosa, también puede dar cavitaciones, pero así, a simple vista, tratar de determinar, porque como la mayoría de los pacientes que vemos con este tipo de enfermedad, pues, de 100 pacientes, 95 son tuberculosis, y después quedan otros 5 que son los raros, que entre ellos estaría una sarcoidosis. Observen la combinación de esta radiografía con esta tomografía. Chest radiografía, radiografía de tórax, computed tomography, para que vean que el inglés es difícil. Entonces miren, acá encontramos la parte intersticial, la parte parenquimatosa, y en la tomografía, cómo encontramos estos nódulos iliares, esta cavitación. Entonces, hasta imágenes de acá de tipo miliar. Entonces, cuando uno ve así a simple vista, paciente crónico, con fiebre, que está sudando, que tiene pérdida de peso, que está tosiendo, que tiene expectoración, solo falta el combe, ¿no? Para uno pueda decir, no, no es una sarcoidosis, es una tuberculosis. Observen esta otra tomografía. Ventana pulmonar, corte axial, como tenemos este tipo de infiltrado con broncograma. Pero acá tenemos otro patrón. Acá tenemos un patrón de tipo vidrio deslustrado, como si fuera un proceso viral, ¿no? Acá tenemos otro, lo que es el signo de las galaxias sarcoideas. ¿Por qué galaxia? Porque tiene estas como espículas así alejadas. Estos infiltrados no son comunes de encontrar, pero así está descrito como galaxia sarcoidea. Y en el electrocardiograma es posible encontrar, si ustedes se fijan aquí, el segmento del PR está alargado. Entonces aquí tenemos un bloqueo de primer grado. Si en este estudio, que es una resonancia magnética en un corte coronal, fíjense cómo hay este engrosamiento del pericardio y encontramos estas irregularidades dentro del pericardio. Este es otro estudio. Cuando vemos de colores, hemos dicho que es el PET scan. ¿Qué es el PET scan? La tomografía de emisión de positrones. Fíjense cómo aquí hay una alta captación, lo que nos está reflejando el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico otra vez requiere de una biopsia. Uy, perdón, esta foto. Esto está montándose encima. Vamos a achicarla. Ya la vimos al otro lado. ¿Se está viendo o se cortó la presentación? Se cortó. Presentación, ventana. Ok. Entonces les decía que en la sarcoidosis, igual que como la tuberculosis en ocasiones en el derrame pleural que no da vaciloscopía, tenemos que ser por procesos biópsicos. Puede ser a través de la vía transbronquial, de preferencia utilizando el EBUS para poder llegar, ¿se acuerdan? El EBUS, endoscopía endobronquial, para poder encontrar mejor la zona de donde vamos a retirar. Hay una prueba que se hace, que es la prueba de Caveen, pero es cuando hay proceso granulomatoso en la piel. Esto no es fácil de hacerla
cuando tenemos patología pulmonar, ya que nos da hasta un 35% de falsos positivos o negativos, ¿no? Entonces, la tenemos que conocer, pero la ideal es si se puede hacer la biopsia pulmonar. Ahora, ¿qué patologías podemos confundir en una radiografía? Cuando tenemos el estadio 1 de la sarcoidosis, el primer lugar que se nos ocurre para sospechar es una tuberculosis. Pero cuando hay adenomegalias, ya también tenemos que empezar la enfermedad de Hodgkin, especialmente cuando tenemos metástasis de un cáncer que venga al pulmón, ¿no? Ahora, en los estadios 2 y 3 sigue siendo tuberculosis. Entramos a pensar la neumoconiosis, la linfangitis de tipo carcinomatoso, la neumonía eosinófila, el carcinoma broncoalveolar, la histiocytosis X, la alveolitis alérgica. Fíjense la cantidad de patología que podríamos pensar solo por radiografía. Si hacemos nuestro mapa conceptual de signos y síntomas, van a ser muy parecidas a todas las enfermedades. De ahí que la única cosa que nos toca por hacer es hacer una biopsia, ¿no? Entonces, cuando haces el diagnóstico diferencial, hay que tratar de buscar la mayor evidencia para... ¿Te vaya bien, hijita? Si necesitas que te recoja, me llamas. Disculpen. Entonces, cuando estamos con esa duda y alta sospecha y no hacemos todavía biopsia, pues hay que considerar la toma de en sangre, la determinación sérica de la IECA, de la enzima convertidora, que al elevarse, recuerden que también el COVID nos elevaba, nos va a decir que hay un proceso inflamatorio, pero que no es específico, ¿no? La gammagrafía pulmonar con galio 67 se puede hacer, es bien sensible, pero no es específica. Es decir, que puede detectar otro tipo de enfermedades, no necesariamente la sarcoidosis, ¿no? Entonces, ¿se la pide o no se la pide? Seguimos en duda. Ante la duda, ¿qué hacemos? Vámonos a la biopsia mejor, ¿no? ¿Qué pasa con el lavado broncoalveolar? Ahí vamos a ver que hay proceso inflamatorio, porque va a haber un predominio de los linfocitos T, el cociente linfocitos coladores y los killers citotóxicos va a estar elevado, y en las fases crónicas, en el lavado podemos tener una elevación de los neutrófilos. Entonces, ¿qué tan útil es el lavado? Nos orienta, pero no tanto como para tomar una decisión terapéutica o pronóstica, pero es parte del arsenal que tenemos que considerar. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si me confundo y comienzo a dar corticoides, voy a inmunosuprimir y al paciente con tuberculosis le voy a exacerbar su tuberculosis. Entonces, ahí hay que tener seguridad si estoy frente a la enfermedad o no, ya que si no le doy corticoide, esta enfermedad de por sí, el 50% va a remitir, porque recuerde que es un proceso autoinmune. Si hay la causa que uno no sabe exactamente qué, pero imaginemos que deja de estar en contacto, pues se acaba el proceso inflamatorio, ¿no? Y tampoco se ha demostrado que los corticoides van a prevenir la fibrosis pulmonar, lo que estábamos hablando hace un momentito. De ahí que lo correcto desde el punto de vista de conducta terapéutica es tratando de ver el grado de inflamación a nivel del alveolo, las famosas alveolitis, ¿no? Y esto va a ser básicamente cuando se tenga la presencia de una biopsia. De ahí que le doy o no le doy tratamiento, lo mantengo o se lo corto. Eso va a depender de cómo te está respondiendo tu paciente. Si a las 2 semanas, 3 semanas nota que hay mejoría, pues anda disminuyendo la dosis hasta retirarlo, ¿no?
siempre y cuando estés seguro que estás en el estadio 2 o 3, porque en el estadio 1 no vamos a dar tratamiento porque puede ser que se remita espontáneamente, ¿no? Entonces, si vemos que está lento, esperamos unos 3 meses, si no avanza, ok, ahí nomás. Pero si avanza a estadio 2 o 3, entonces ahí no nos queda más que tratar de bloquear esa reacción autoinmune para evitar que siga lesionando ese tejido con esos granulomas ahí, para que se evite la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer tratamiento? Vamos a usar prednisolona o prednisona, lo que consiga. Si vamos a ir con prednisona, vamos a usar dosis altas. Comenzamos con 60 miligramos por día y durante 4 a 6 o 8 semanas vas viendo cómo te responde para después ir suspendiendo lentamente. Nunca lo quitas de golpe, recuerden. No vamos a hablar de los efectos adversos porque ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si el paciente está mejorando, hay que ir bajando la dosis hasta quedarse con lo mínimo, que son 5 miligramos por kilo por unas 4, 6, 8 semanas o 10 semanas, dependiendo de la evolución. No se olviden, no quitamos los corticoides de golpe, ¿sí? En algunos protocolos mencionan la utilización de inmunosupresores, por ejemplo, metotrexate o cloroquina, similar al esquema que hacemos para la artritis reumatoidea, porque estamos bajo el principio de la fisiopatología de un proceso autoinmune, ¿sí? Entonces, este algoritmo se lo recomiendo, está en inglés, pero van a ver que no es difícil, porque clinical presentation significa presentación clínica. A la izquierda te dice que tienes una alta sospecha de sarcoidosis. ¿Por qué? Porque tienes un síndrome Lowring, o se está desarrollando un lupus pernio, o tienes un síndrome de Hereford, o tenés adenopatías bilaterales sin ningún síntoma, así un hallazgo casual. ¿Qué es lo que hago? ¿No? Entonces voy a considerar, si tengo la posibilidad de adenomegalia, pues entonces voy a tratar de hacer una biopsia. Y con el resultado de la biopsia, descarto si estamos frente a una sarcoidosis o no. Pero cuidado, que puede ser una de las enfermedades previas, ¿no? Si el cuadro ya es más compatible con sarcoidosis, ya no es alta sospecha, sino hay mucha clínica, como vimos en la tabla anterior, ¿hacemos biopsia o no hacemos biopsia? Es la pregunta. Si decimos si el cuadro va a remitir, mejor espero 3, 4 semanas, porque la punción no deja de ser riesgosa y además que no se hace en cualquier lugar, ¿no? Y requiere de un especialista de tórax. Ok, si le hiciste la biopsia, ok, veamos, te salió negativo, entonces hay que pensar en otras enfermedades. Como diagnóstico diferencial, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de la sarcoidosis? Si les pregunto pasado mañana en el examen, la respuesta sería tuberculosis, ¿no? Como principal, ¿no? Entonces, hay que siempre piensen, cuando hablamos de enfermedad granulomatosa, ayer estábamos hablando con el doctor Aguilar Justos, no, ayer, el sábado, cuando estábamos de turno, que me comentaba de un caso de una paciente con una patología granulomatosa también. Ok, ¿preguntas? Bien, no hay preguntas. Ok, ahora sí hay una pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Cuál era el diagnóstico diferencial de sarcoidosis? La principal enfermedad granulomatosa, la tuberculosis pulmonar, ¿no? Después, todas las enfermedades que provocan alteración del intersticio que te llevan a fibrosis pulmonar. Muchas gracias, doctor. De nada. Ok. Doctor, entonces, a manera de enfermedades diferenciales, de diagnósticos diferenciales, perdón, los principales serían básicamente para la tuberculosis, la sarcoidosis y viceversa, o
hay otro diagnóstico principal. Claro, claro, sí. Cuando hablas de diagnóstico diferencial, si estás hablando de tuberculosis y no estás seguro, tienes que pensar en una sarcoidosis. Si estás pensando en sarcoidosis, pues aquí te voy a mostrar de nuevo para presentar ventana. O sea, básicamente lo que me voy es que tendría que hacer eso lo primero que descartemos antes de pensar en otras enfermedades, básicamente. No entendí. O sea, si tuviéramos un caso, porque son clínicamente muy similares, como dicen, ¿no? Excepto por el COVID. Entonces, tendríamos que descartar en caso de una TB, una sarcoidosis y viceversa, antes de buscar en otros diagnósticos diferenciales. Claro, pero va a depender del estadio donde está el cuadro presente, ¿no? Siempre les digo que en medicina no hay 2 más 2, ¿no? Pero, digamos, tenés un paciente que vos pensás que es tuberculosis y no sale su vaciloscopía, a pesar que está tosiendo, te sale negativo, le pedís un Gene-Ekberg y le sale negativo, ok, pensa en un diagnóstico diferencial. Primero tendrías que pensar en una sarcoidosis, pero también puedes pensar en una mucormiosis, puede ser, o sea, todas estas enfermedades, cáncer, enfermedades micóticas, linfoma, todas estas enfermedades que provocan inflamación granulomatosa más adenomegalia. Por eso es que el caso clínico que les comentaba, si alguien me hacía una apuesta de que era sarcoidosis, yo le apostaba que no, porque en toda la experiencia de los 30 años que llevo viendo enfermedades, era la primera vez que veo, y tengo mis dudas, pero que llegó la biopsia, no lo puedo dudar, que un derrame pleural. Pero cuando hicieron las biopsias de los ganglios, pues fue concluyente, porque la anatomía patológica es concluyente, ¿no? Lamentablemente no la seguí a la paciente porque se fue. Me gustaría ver cómo está respondiendo, ¿no? Porque se le inició tratamiento con corticoides y si por mala suerte el diagnóstico que le hicieron de la biopsia haya sido confundido o mal interpretado, el corticoide le va a exacerbar más su tuberculosis, pues, ¿no? Porque yo particularmente no he visto. Y me pongo a buscar en los libros de derrame pleural y sarcoidosis, pues no encuentro así como una evidencia franca. Pero la evidencia de ese caso se me quedó en la mente, por eso se los comparto. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Otra de las patologías que tenemos que considerar debido a las minas es la neumoconiosis. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí. Compartir ventana. Aquí está. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en Santa Cruz es debido a la gran migración de personas que vienen de zonas mineras. Y también nosotros desde no hace mucho tiempo también tenemos minas en la parte del lado de San Javier, el lado de San Ramón. Entonces, estas personas que trabajan y lamentablemente pues no todos tienen la máscara y tampoco es fácil trabajar con máscara a tantos metros de profundidad donde hay un calor insoportable, ¿no? Entonces, habitualmente los mineros, como ustedes ven aquí, trabajan de esa manera, ¿no? No utilizan esas máscaras. De ahí que ellos tienen tendencia a tener este problema de acúmulo de ciertas sustancias debido a la exposición, ¿no? Entonces, a estos pacientes los vamos a sospechar por el antecedente ocupacional que tiene el paciente, ¿no? Cuando encontramos esa radiografía. Y también cuando hacemos estudios
nos muestran que hay alteraciones también a nivel de intersticio y cuando hacemos una prueba, ¿alguien me puede recordar qué significa DLCO? Ya me olvidé. Porque cuando hacemos la espirometría hay una reducción de la capacidad vital. Y cuando le hago la DLCO, nadie se acuerda, ¿no? Difusión LAN-CO, dióxido de carbono, ¿no? La capacidad de difusión pulmonar del dióxido de carbono también es una de las cosas que nos van a orientar, pero que no son específicos. Si combinas estas características de la espirometría, de la alteración de la difusión pulmonar del dióxido de carbono, el DLCO, más el antecedente ocupacional, pues eso te va a orientar a la sospecha de una neumoconiosis, ¿no? Y lamentablemente tienden también a llevar fibrosis debido a que la irritación a la exposición y lamentablemente no hay un tratamiento específico para estos pacientes, ¿no? En general, lo que hay que hacer es prevenir la enfermedad, ¿no? ¿Cómo la prevenimos la enfermedad? Con el control laboral, ¿no? Con la exigencia y de que las empresas que contratan personas para trabajar en las minas cumplan con la dotación del material, pero no solo eso, ¿no? Sino también tratar de concientizar a los trabajadores de la importancia, aunque sea muy incómodo, trabajar con estas mascarillas, ¿no? Entonces, la neumoconiosis, la silicosis son enfermedades que tienen que considerar como diagnósticos diferenciales también, queridos amigos, cuando vengan estos pacientes con ese tipo de disnea, con un patrón de fibrosis. Pregunta. Bien, no hay pregunta. Yo las voy guardando para el examen. Ahora vamos a otra de las enfermedades que hay que considerar. Estas son un poquito raras, pero como médico tenemos que considerarlas. Compartir. Ventana. Compartir. ¿Me confirman si se ve? Se ve, doctor. Sí, Okay. se ve. Otra de las patologías que tenemos que tomar en cuenta que pueden afectar el pulmón y que no son muy frecuentes es cuando hay una triada de hemoptisis debido a una hemorragia pulmonar, glomerulonefritis, el cual lleva a una insuficiencia renal progresiva y que le hacemos la prueba, biopsia y encontramos anticuerpos circulantes antimembrana basal en ese riñón. Entonces, esa triada te hace sospechar del síndrome de Goodpaster. ¿Cuál es la causa? Desconocida con muchas de estas enfermedades, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, pero lamentablemente afecta más a varones jóvenes. Hay una predisposición por el sexo masculino que tampoco se la sabe explicar. Entonces, el 80% de los pacientes presentan hemoptisis, presentan disnea. Entonces, hasta ahí, ¿en qué pienso? Depende si hay fiebre o no hay fiebre. ¿Cuál es la principal causa de hemoptisis? Hemos dicho, tuberculosis te demuestra lo contrario, siempre decimos después viene la neumonía, ¿no? Entonces, la hemoptisis es importante que lo lleva a una anemia, ¿sí? El sangrado es importante y asusta, inclusive a veces hemos llegado a iniciar un tratamiento quirúrgico para tratar, y cuando sacamos una radiografía para ver, ahí vemos que infiltrados son de tipo bilateral. Como pueden ver ahí en la imagen arriba que les pongo, en la radiografía se nota en las bases y miren en la tomografía, ¿sí? Entonces,
¿Cómo es el pronóstico? No es tan claro, así como no hay la etiología, ¿no? El tema es que si se afecta de manera rápida la insuficiencia renal, la hemoptisis, esto es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, hay que tratar de hacer una biopsia del riñón para tratar de reconocer estos anticuerpos circulantes que se presentan en el 90% de los pacientes. Hay un 10% que no se la detecta en etapas iniciales, pero esto ya es un buen pronóstico hacia el diagnóstico, un valor de diagnóstico más que de pronóstico, ¿no? Y en el pulmón es posible, si hacemos una biopsia con estudio inmunológico, que podamos encontrar depósitos de inmunoglobulina G y C3 a nivel de los alveolos, similar a lo que se ve. Entonces ahí tenés que pensar en dos tipos de biopsia, la pulmonar y la renal. Entonces, fíjense en este estudio, tomografía, ventana pulmonar, corte coronal. ¿Qué enfermedad sospecharían? Son más de tipos nodulares, uno dice, ¿no? Entonces, cuando vemos estas imágenes, pero con el dato de hemoptisis sin que hayan cavitaciones francas, hay que pensar en esta enfermedad autoinmune. Podemos pedirle otra prueba en sangre del DLCO, es decir, la capacidad de difusión pulmonar, el dióxido de carbono, tiene bastante sensibilidad, especialmente para detectar sangrado a nivel del pulmón. Y si hacemos también podemos encontrar una hemorragia alveolar cuando es escasa, ¿no? Cuando no hay hemoptisis franca en etapas iniciales, ya la sospechamos, y no hay hemoptisis, pero así como hacemos sangre oculta en heces, también podríamos hacer en el lavado la búsqueda de sangre oculta, ¿sí? Y lo sospechamos. ¿Por qué sospechamos? Porque está haciendo insuficiencia renal y también está teniendo un componente pulmonar que lo está llevando a insuficiencia respiratoria. Son unas enfermedades no muy comunes, pero que tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Y podemos utilizar corticoides, primero solos, viendo la respuesta, por ejemplo, vámonos por vía parenteral, como para hacer pulso, como para lupus, dosis alta, 10 a 15 miligramos por kilo, por parenteral asociado a inmunosupresores. Pero no hay una experiencia suficiente como para poder decir cuál mejor, si manejarlo solo con el corticoide o combinarlo con los inmunosupresores o darlos por separado. Se dice que en las fases agudas del síndrome Goodpaster puede ser el empleo temporal, ¿sí? Es decir, no vamos a hacer por tiempo prolongado. Aunque otros estudios hablan que el tratamiento más adecuado en el síndrome Goodpaster es la combinación de plasmaféresis intensiva, por lo menos de 2 a 4 litros por día, es decir, lavando ese plasma y recambiando. Como es un problema autoinmune, tenemos que liberar o limpiar de ese plasma los anticuerpos, ¿no? Y vamos a combinar con un inmunosupresor, por ejemplo, la ciclofosfamida, que se usa también en el cáncer, a 3 miligramos por día. Y la metilprednisolona. Entonces, esos tres, acuérdense, triada, Goodpaster es una triada, ¿no ve? Y también, si él no responde al tratamiento, lo mejor también es la triada del tratamiento, que significa plasmaféresis, corticoide y ciclofosfamida, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a hacer el tratamiento con plasmaféresis o con la combinación de los medicamentos? No es tan claro
por decirte como la anterior enfermedad que te decía después de 6 semanas. Vemos, aquí depende cómo está la respuesta, porque recuerden que es un cuadro agudo, es un cuadro que es severo y que tiene una mortalidad importante. ¿Preguntas? Un poquito más fuerte, por favor, para que la escuche. Plasma es el líquido que tiene la sangre en los glóbulos rojos y el plasma, ¿no? Entonces, un lavado de tu plasma. Agarran con una máquina, así como hacer el tema de la diálisis, que sacas la sangre para quitarle todos los componentes urémicos y luego vuelves a meter sangre. Igual con el plasma. Es como si estuvieras lavando el plasma para sacar los anticuerpos circulantes que están desarrollando esta enfermedad. Aquí en Santa Cruz hay algunas clínicas que lo hacen y otro que hace es el Hospital de la Caja Petrolera. Ahora, no es muy barato, ¿no? Pero por lo menos ya lo hacemos. Antes no se podía hacer en Bolivia. Tenías que enviar tus pacientes a otras partes, ¿no? No siempre tenían los recursos. Y como también las posibilidades de esperar para hacerlo tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, imagínese usted, ha visto hacer diálisis peritoneal, ¿no? O hemodiálisis. Entonces, aquí conectas así como si estuvieras haciendo una hemodiálisis y separas lo que es plasma y las células, lo que son las células sanguíneas, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. ¿Sí? Esto se combinan estas células en un líquido, es como si lo estuvieras lavando, por usar un término criollo, y de ahí los vuelves a ingresar a tu cuerpo, con la diferencia que has filtrado, sacando los anticuerpos y algunas proteínas que te pueden estar provocando respuesta de antígeno, ¿no? Básicamente a eso. En otras palabras, usted habitualmente debe haber escuchado recambio plasmático. Le van a cambiar el plasma. No sé si con eso le aclara algo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para terminar, como cultura, vamos a ver, compartir. Ventana. ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Otra enfermedad pulmonar que presenta hemorragia es la hemosiderosis pulmonar idiopática. Idiopática porque no se conoce por qué. La forma de presentarse y evolucionar varía dependiendo del paciente. Algunos pacientes tienen la mala suerte de que hay una hemorragia fulminante. El paciente comienza a eliminar hemoptisis, pero abundante, lo cual le quita la posibilidad de intercambio, ¿no? Y hay otros pacientes que hacen procesos de hemoptisis, ahí van haciendo frecuentemente, que lo llevan a anemia, y pueden llevar también a fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, estos pacientes crónicos pueden presentar signos de insuficiencia respiratoria crónica, como es la acropaquia. Los estertores vas a encontrar, dependiendo si está sangrando o no, porque si está sangrando, ocultas estertores húmedos, ¿no? Como si estuviera lleno de líquido, los crépitos, ¿no? Y luego en las etapas avanzadas vas a encontrar las manifestaciones de insuficiencia respiratoria. ¿Qué hacemos? Como en todos los procesos autoinmunes
que no se conoce, pues la panacea sigue siendo corticoide. Le meto corticoide, ¿funciona o no funciona? No responde porque no sabemos, en fin, las otras sabemos que hay un anticuerpo que lo detectamos en la membrana, pero aquí no es tan fácil, de ahí que combinamos también un tratamiento parecido. Lavamos el plasma, usamos corticoides. Pero fíjense que en los estudios no parece que los corticoides modifiquen el curso de la enfermedad. De ahí que, ¿cómo hago para ver cuánto le doy? Básicamente va a ser si continúo o no continúo con las manifestaciones hemorrágicas, más que los crépitos, más que la disnea que se va presentando. El primer elemento el que nos orienta para ver si un tratamiento está siendo efectivo es la disminución de la hemoptisis. ¿No me responde? Ok, vamos con inmunosupresores. Pero en este caso no se recomienda la ciclofosfamida. Acá se está recomendando más bien la azatioprina. Eso como médicos es bueno que sepan este grupo de enfermedades. Con eso quería terminar las clases comentando este tipo de enfermedades que deberían tomarlas en cuenta cuando tienen alguna presentación que no es lo habitual a encontrar. ¿Preguntas? Sí, levantó la mano. Yo, doctor, tengo una pregunta. Entonces, estas últimas que mencionó son el diagnóstico diferencial de la fibrosis, ¿o entendí mal? No es diagnóstico diferencial de la fibrosis, sino que estas enfermedades también pueden llevar a fibrosis pulmonar, ¿sí? O sea, la fibrosis pulmonar es como cuando decimos la analogía de insuficiencia respiratoria, tenemos que la neumonía, que el asma, que el derrame, que el neumotórax, que el cáncer, que la obstrucción, pueden desencadenar una insuficiencia respiratoria. Aquí la analogía, todas estas enfermedades inflamatorias que afectan especialmente el intersticio pueden llevar a una disminución de la elasticidad de los alveolos con las consiguientes cicatrizaciones del intersticio, lo que te lleva a una fibrosis pulmonar. Pero no es diagnóstico diferencial. Ok, doctor, gracias. Ok, entonces, repasamos. Para nuestro examen, a ver, tema 1, EPOC, ¿no? Luego hemos hablado, después de EPOC, hablamos las pleuresías, ¿no? Después hablamos bronquitis crónica, hemos hablado de cáncer pulmonar, hemos hablado de bronquiectasia como enfermedad crónica también, después la insuficiencia respiratoria, ahora la asmicosis pulmonar, que fue el anterior tema. No, el anterior tema fue insuficiencia respiratoria. Después, hemosiderosis, Goodpasture, neumoconiosis. Bueno, 8 teninga, pichanga. Día jueves, 7:45. Nos vemos en sala.